Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues acá me encuentro reflexionando un poco sobre el reciente proceso de votaciones que hubo en el centro universitario para la elección del director general. Y me han venido a la cabeza pues dos cosas que pude observar, especialmente declaraciones, señalamientos y publicaciones que se hicieron en redes sociales. Y probablemente sea porque, como ustedes saben o quienes me conocen, yo ya tengo, como quien dice, varias décadas de trabajar en el CUNOC y tengo el recuerdo de cómo eran los procesos electorales a finales de los 80s, 90s y cómo se han dado en lo que va de este siglo. Me recuerdo cuando fue la elección, por ejemplo, del licenciado Baldomero Arriaga Jerez para ser director. También la del doctor Miguel Cutz, que ahora estuvo de candidato otra vez. La de el licenciado Carlos Acalchot a finales del siglo pasado. Y a pues, estuvimos observando pues cómo se dio la elección también de el ingeniero Fernando Cajas, en el caso del licenciado Eduardo Vital, la maestra María Paz, y la más reciente, la del doctor César Millán. Y la verdad es que viendo esa trayectoria sí he visto en materia pues de proceso electoral un deterioro muy grande. Es decir, aquel tiempo cuando se hacía campaña para elegir a un director eran campañas así muy austeras. No se veía esa ostentosidad que hay ahora en gastar dinero por montones, dando el equivalente de lo que hacen los candidatos a diputados o alcaldes en los pueblos de regalar láminas, pues, o playeras, gorras, pues esas cosas no se veían. Era una campaña más orientada a la actividad académica que se ofrecía en una propuesta de gobierno administrativo, pues, para el centro universitario, como director y obviamente con el acompañamiento pues de las decisiones que tomara el consejo directivo, que en aquel entonces también era más democrático, porque en aquel entonces el consejo directivo estaba compuesto por un representante de cada división académica, de profesores y un representante de estudiantes. En aquel tiempo solo habían 6 divisiones, entonces eran 6 docentes titulares y 6 estudiantes, y un estudiante representante de todos los estudiantes del centro, el director y el secretario del centro. Ahora pues solo tenemos 2 profesores titulares, 2 estudiantes, el representante de graduados, el director y el secretario. Un consejo directivo conformado prácticamente solo por 6 personas que votan y el secretario que tiene voz pero no vota. Entonces veo pues que con esa disposición que fue como en 2001, 2002, que se cambia el reglamento de elecciones y ahí reforman la conformación de los consejos directivos para escuelas no facultativas y centros universitarios, pues dejó un consejo más restringido, menos democrático, pienso yo, y donde la duración también de los cargos de los profesores y el representante de graduados se duplicó, porque en aquel tiempo eran solo 2 años, ahora son 4 años. Ahora los estudiantes sí continúan con 2 años. Bueno, eso lo vamos a comentar en otro momento, pero tiene mucho que ver porque aunque el centro era más pequeño, en aquel tiempo, les estoy hablando siempre 80s, 90s y principios de este siglo, no se pasaban de 5,000 estudiantes, entonces pues diría uno un consejo muy grande para pocos estudiantes, pero ahora probablemente para tomar decisiones más democráticas sea importante tener un consejo más representativo y no así muy restringido, ¿no? Pienso yo. Habría que hacer una evaluación en ese sentido de cómo han funcionado las decisiones en estos últimos 20 años, digamos, y cómo eran
con el anterior tipo de consejo directivo. Pero volviendo al tema de la elección de director general, hay que tomar en cuenta un punto muy interesante que ahora cobró pues operatividad, esa disposición del Consejo Superior Universitario de que quien se quiera reelegir o el funcionario que se quiera reelegir como un director o un decano debe de tener por lo menos 2/3 de los votos, incluyendo nulos y blancos. Pues esa disposición prácticamente afectó al actual director porque él, si no hubiera existido esta disposición que se aprobó en marzo, el 28 de marzo, me recuerdo, de este año, no hubiera existido, él prácticamente hubiera ganado desde el lunes, con haber ganado egresados o graduados y los estudiantes. No así docentes, porque docentes los ganó el doctor Miguel Cutts los 3 días. Pero también él durante 2 días hubiera ganado docentes por mayoría absoluta, como era antes. Es decir, antes era mitad más uno, no importaba si era reelección como ahora. Y en este caso el doctor Milián pues hubiera ganado desde el lunes con 2 cuerpos, estudiantes y graduados. Y el doctor Cutts pues hubiera ganado de una vez el cuerpo de docentes el lunes porque tenía también mayoría absoluta. Pero ahora se requiere eso que llaman mayoría calificada, que requiere 66.6% o 2/3, como dijimos, de los votos, tanto los válidos como los nulos y en blanco en total, ¿no? Entonces también es un momento importante para evaluar porque en marzo, cuando se aprobó esa disposición, se pensaba, quienes comentaron que era tal vez para bloquear de alguna manera reelecciones de personajes no deseados, ¿verdad? Porque es más complicado llegar al 66.6% de los votos que tener 51%, por ejemplo, ¿no? Pero pues es otro punto a evaluar. Entonces, ahora el doctor Milián, por ejemplo, me imagino que estará pensando en esa situación porque si no se hubiera dado esa reforma del reglamento de elecciones, él ya estuviera reelecto, por lo menos con 2 cuerpos. Ahora, pues, como no hubo mayoría calificada, tanto en estudiantes como en docentes, pues se va al Consejo Superior Universitario, que en este caso concentran esa decisión porque antes había un tribunal electoral, ahora ya no está. Ahora el Consejo monopoliza este asunto. Ellos pues sobre la base de los resultados tendrán que tomar una decisión, pues ahora por lo que se ha observado va a ser definitivamente una decisión más política que legal, pero ahí pues obviamente se tienen que reunir los 2 elementos, pero esperemos a ver qué sucede. Pero son aspectos que es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Para futuras elecciones, saber si este reglamento ahora reformado resultó operativo, eso va a causar ese problema en próximas elecciones, ¿verdad? Que se tenga que ir de nuevo al Consejo Superior Universitario, eso pensando si es reelección. Ahora si no hay reelección, pues de alguno de los candidatos no hay problema. Y el otro punto que me llamó la atención es durante los 3 días, también comparando en la historia cómo eran aquellas campañas académicas donde el esfuerzo era en que la gente conociera los planes de trabajo, las ideas del candidato, que visitaba a los estudiantes en sus aulas, reunían a los docentes para hacer las presentaciones, habían foros, debates, incluso hasta hace 4 años yo organicé un debate con los que eran candidatos y hubo también, hace 11 años estaba viendo hoy una publicación que hicimos en Facebook en donde hubo un debate, por lo menos ahora no hubo nada, prácticamente fue, ahí sí que con espejitos que se orientó a la gente para decir por quién votar, ¿verdad? Y también ahí quién hacía más bulla, quién regalaba más cosas, y pues eso creo que no está muy bueno para hacer la universidad, ¿no? Yo creo que esas son estrategias de los partidos políticos porque se están dirigiendo a gente con muchas necesidades y también con baja escolaridad, pero estamos
en un lugar donde está la élite de la gente educada del país. Entonces creo que estas campañas deberían ser de alto nivel académico y esa actividad politiquera corriente la deberían de dejar para otros espacios, no la universidad, pero bueno, es lo que se tuvo. Y dentro de eso, pues viendo en las redes sociales, vi personajes de tanto estudiantes como profesores que sí me dio pena verlos diciendo declaraciones, señalamientos, mucha falsa información, desinformación, hasta insultos, ¿no? Y en algunos casos pues vi unos videos donde ya habían actos de cierta violencia, algunos funcionarios ahí con ya muestras de abuso de autoridad dentro de un espacio que es público. Pues esas cosas creo que son las que se deben de evaluar ahora, porque nosotros como población, ya saliéndome yo como parte de la universidad, y como les dije en otro video, yo he hablado con mucha gente de la calle y sí tienen un mal concepto ahorita, no solo del centro universitario, sino de toda la universidad. Aparte de que suceden estas cosas, que la universidad ya no se pronuncia en nada ante la problemática nacional. Y sí le dan mucho énfasis a estos eventos electorales, no solo de la universidad, sino cuando hay también eventos de los colegios profesionales. O más ahora que se avecinan eventos electorales muy importantes, más que todo el año entrante, como lo que tiene que ver con el fiscal o la fiscal general del Ministerio Público, Contralor de Cuentas, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, como que le dan más relevancia a eso, que es político también, pero se dejó de lado pues esa política universitaria que yo me recuerdo era así muy diferente, pues era así muy académica. Ahora sí vio la cosa muy deteriorada. Y esto pues no es de ahorita tampoco, sino esto viene de por lo menos unas 3 campañas o 4 hacia atrás, prácticamente lo que va de este siglo. Es importante reflexionar eso, ¿eh? También me dio mucha pena, lo voy a decir, ver cómo se manipula o se presiona al personal interino, ¿eh? Profesionales que son profesores interinos, pues ahí realizando actividades para lo que no fueron contratados, ¿eh? Dejando sus quehaceres docentes y de investigación de lado. Yo pienso que los profesores deben ser dignificados, y una forma de dignificarlos es aquellos que están dentro de un renglón que tiene un presupuesto. Deberían salir esas plazas a oposición y de una vez que las personas ocupen los cargos de manera titular y no utilizarlos pues en este tipo de eventos de esa manera, ¿no? Y eso también redundaría en que el cuerpo de docentes también sea un poco más democrática su elección, porque ahora me di cuenta que fuimos muy pocos los que votamos, no fueron más de 230, 235 profesores titulares. Pero cuando vemos el total de profesores son un montón, pero la mayoría ahora son interinos, ¿no? Pues cositas como esas son las que me llamaron la atención, y ojalá que pues los profesores del centro universitario, los estudiantes que son el futuro de los profesionales que habrán tal vez ya en la próxima elección, especialmente los que van a media carrera, están cerrando cursos, también reflexionen esto, porque votarán en su momento todavía como estudiantes algunos, otros ya como graduados, algunos tal vez van a ser profesores, y creo que es importante poner en primer lugar a quién se debe esta universidad pública, que es el pueblo de Guatemala. En segundo lugar, la misma universidad. Y en tercer lugar, o hasta último lugar, serían los intereses de un grupo o los intereses personales. Esto no es algo para buscar ese tipo de cosas, esto es para buscar el bienestar de la población, de entregarle a la sociedad profesionales de alto nivel y que estos también se puedan desenvolver en sus profesiones y desarrollar también, además de esto que sería la educación profesional estatal, desarrollar la educación superior
del Estado, que esa sí está estancada, y eso tiene que ver con la producción de conocimiento científico, difusión de la cultura, integración de lo que es la investigación, docencia, extensión y administración académica para tener una mejor respuesta a la problemática local, regional y nacional. Pues les dejo ahí estos puntos tal vez un poco así generales y desordenados, pero para que pensemos, y no solo los que estamos en la universidad, sino usted como ciudadano común y corriente tiene todo el derecho también de exigir resultados a la universidad pública porque está pagando impuestos para sostenerla. Así que era un comentario que creo que se me extendió, no era para tanto, pero es algo que me inquietó durante estos 3 días. Hay muchas cosas más, pero probablemente las comentemos en otra grabación. Así que cuídense bastante. Hasta la próxima.